Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado, mis amados, ¿cómo acercarse a Dios? ¿Cómo acercarnos a Dios? ¿Cómo se imaginan que nos podemos verdaderamente acercar a ese Dios todopoderoso, al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Pues obviamente la palabra de Dios nos da pues una fórmula muy particular que nuestro Señor quiso, por la cual nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Y bueno, como ustedes ven, estamos estudiando el libro de Hebreos y aquí este libro curiosamente parece dirigirse a los cristianos judíos del primer siglo, ¿verdad? Y no sé si a ustedes les pueda pasar que cuanto más estamos leyendo y estudiando este libro, a mí en lo particular, pues me está gustando cada vez más, mis amados. Cada vez que he tenido la oportunidad de emprender nuevamente la lectura, retomándolo desde el primer capítulo hasta el último, me gusta más. Dios abre el panorama cada vez más amplio. Y bueno, quiero decirles que este libro en lo particular está escrito de una manera que parece extraña pues a nuestros oídos modernos. El lenguaje que emplea el escritor pues es mucho del lenguaje del Antiguo Testamento. Realmente está saturado del Antiguo Testamento. Y todo esto que les estoy comentando pues trata acerca del libro de los Hebreos, de una pregunta vital. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? ¿Cómo? Bueno, como les decía, Dios estableció un mecanismo específico de el cómo ustedes y yo podemos acercarnos a Dios. Y la respuesta del autor del libro de los Hebreos es esta. Y es una bien sencilla, mis amados. A través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Recordemos que el sumo sacerdocio que ejerció nuestro Señor Jesucristo y que ejerce hasta la fecha y seguirá ejerciendo hasta la eternidad, es pues el clímax de esta carta a los hebreos, la cual, fíjense que curiosamente es el único documento del Nuevo Testamento donde expresamente se lo llama sacerdote a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, quiero decirles que la obra sacerdotal de Jesús, pues se da a entender también en otros lugares de la palabra de Dios, ¿verdad? Como por ejemplo, la oración del como sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesús, expresada ahí en Juan 17, pues es una oración completa. Y la descripción que el apóstol Juan hace de nuestro Señor Jesús como abogado ante el Padre, ahí en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, es lo que de alguna manera nos da un poquito de entendimiento acerca del sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesús. Pero en particular aquí en este libro, en el libro de los Hebreos, es donde este tema se presenta y se aborda ampliamente, mis amados. Entonces, una vez que he comentado todo esto, pues vamos a leer la bendita palabra de Dios allí en el capítulo 119 del libro de los Salmos, del versículo 153 al 160. Y aquí la palabra de Dios pues nos enseña a acercarnos a Dios sabiendo que Él es amoroso y compasivo. Y bueno, pues la palabra de Dios, miren lo que nos enseña. Dice la palabra, Salmo 119, versículo 153 en adelante, al 160. Mírame aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová. Vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de justicia. Fíjense qué hermosas palabras nos da este salmo
ya en sus versículos finales. En 2 días, mis amados hermanos, estaremos terminando este hermoso salmo, que es el capítulo más grande de la palabra de Dios. Son 176 versículos. Y bueno, aquí Dios nos ha dado una cantidad de información excepcional que cuando la ponemos en práctica, siempre vamos a ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Y bueno, respecto al tema que estamos comentando el día de hoy, de cómo poder acercarnos a ese Dios compasivo, a ese Dios de amor, bueno, pues primeramente tenemos que comprender que el amor de Dios por la humanidad siempre ha sido inmenso. Dice el versículo 156, grande es, Señor, tu compasión, tu amor. El salmista, como vemos, ¿verdad? Pues conocía el amor de Dios y precisamente lo expresa en el versículo 159, dice, conforme a tu gran amor, dame vida. Entonces, mis amados, pues nosotros podemos pedirle aún mayor vida a ese Dios todopoderoso por el gran amor que nos tiene. El salmista sabía que Dios era un libertador. Nos habla acerca de la redención ahí entre los versículos 153 y al 155. Y también nos habla acerca de la salvación que viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este escritor pues sabía que Dios lo liberaría, lo redimiría y lo salvaría. Y fue por eso que supo que podía acercarse a Dios con confianza, con seguridad, con una idea clara de que Dios, pues en aquel tiempo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, él sabía que un día iba a abrir propiamente el lugar santísimo para que pudiera acercarse todo el mundo con seguridad y con confianza. Por eso es que lo único que el salmista no sabía era cómo Dios lo salvaría. O sea, él declaraba por fe y con fe, con una idea clara de lo que estaba diciendo, que Dios lo libertaría, que Dios traería la remisión para su vida y la salvación eterna, pero él de alguna manera no sabía cómo lo haría, ¿verdad? Eso pues nada más nos habla de fe, de esa palabra que hemos estado estudiando a lo largo de todo este tiempo, que es la palabra emuná. Y nosotros pues tenemos que atender a esa realidad. Igual que el salmista, venir por fe, sabiendo que Dios nos va a liberar y nos ha liberado precisamente ya, nos ha redimido y ahora nos ha dado la salvación. Y el gran detalle o la gran diferencia que tenemos ahora con respecto al salmista es que ahora ustedes y yo sí sabemos cómo lo va a hacer, ¿verdad? Justamente sabemos que es a través del sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesús, a través del acto redentor que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Ahora ya lo tenemos claro. ¿Se imaginan? Pues antaño, antes de que nuestro Señor Jesús viniera, pues muchas personas, sobre todo los siervos de Dios, esos grandes hombres que mostraron tanta fe y que murieron esperando que un día pudieran ver al Salvador, al Mesías, al ungido, pues físicamente no lo vieron. Ellos tuvieron que vivirlo ya en la condición de la eternidad. ¿Ah? Pero ustedes se podrán imaginar a un profeta Elías, a un profeta Daniel, pues imagínense a un Samuel o a un, ¿qué les puedo decir? A un Moisés, que hubiesen podido ver o escuchar lo que nuestro Señor Jesús vino a decir a la tierra. Yo creo que si en ese momento se les hubiera aparecido nuestro Señor Jesús o hubiera venido en el tiempo de aquellos grandes hombres de fe, seguramente ellos hubieran dejado todo por simplemente escuchar la voz de nuestro Señor Jesús. Es por eso que ustedes y yo, pues tenemos ahora la gran bendición de frenar nuestro día, ¿verdad? En este tiempo, en este momento que le dedicamos a Dios y sentarnos a los pies de Cristo para escuchar
su voz, para escuchar la palabra y para saber qué es lo que ha preparado para nuestras vidas, qué es lo que Dios tiene para nuestra existencia. Entonces, fíjense que al leer todo el Antiguo Testamento, incluyendo este salmo, obviamente, ¿verdad? A través de la lente del Nuevo Testamento, pues podemos ver que aquello que el salmista describe y que él no tenía claro de cómo iba a ser su salvación, su liberación, su redención, pues ahora se hace posible por el sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, que se expresa claramente en, por ejemplo, la carta a los hebreos que hemos estado atendiendo en estos últimos días, ¿verdad? Entonces, es el momento de que podemos darle muchas gracias a Dios por su gran amor, por su gran compasión. Gracias porque Él pudo hacer posible, ¿verdad? Que por medio de nuestro Señor Jesucristo, ustedes y yo ahora somos libres, somos redimidos y hemos sido salvos para la gloria de Dios. Ahora tenemos acceso con seguridad y confianza al trono de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos el camino que el Señor Jesús trazó para nuestras vidas. Recuerden lo que dice Juan 14:6. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, es el mecanismo que Dios estableció que únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo pudiéramos acercarnos a ese Dios vivo, a ese Dios verdadero, al Dios todopoderoso, al Shaddai. Amén. Y bueno, pues esto nos lleva a leer pues la carta a los Hebreos del capítulo 4, del versículo 14 al capítulo 5, versículo 10, para poder tener esa referencia de lo que estoy mencionando. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 4, versículo 14 al 16 primeramente, y después del versículo 1 del capítulo 5 al versículo 10. Dice la palabra de Dios, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjense qué hermosa palabra. Ya el capítulo 5, versículo 1 dice, porque todo sumo sacerdote, tomando de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Mis amados, era lo que comentaba yo hace un momento respecto, pues, a el tipo de vocabulario que usa el autor de este libro de los Hebreos, ¿verdad? Utiliza mucho del Antiguo Testamento y por eso, pues, tenemos que estudiar la palabra de Dios constantemente para poder tener una referencia clara, por ejemplo, de quién era Melquisedec y por qué dice la palabra de Dios que Jesucristo viene en el orden sacerdotal según Melquisedec. Bueno, recuerden que cuando Dios, ¿verdad? Habla
a Abraham y hace un pacto con él, el pacto abrámico. Dios le da la oportunidad a Abraham de empezar a ver que Dios existe y era un solo Dios, y que él le dio victorias, y una victoria muy contundente en particular, que cuando él ganó esa batalla, del botín, Abraham tomó la decisión de ofrecer el diezmo a el sacerdote Melquisedec. Este sacerdote está desde antes de que se formalizara la ley que viene a través del siervo Moisés. Por eso es un orden sacerdotal eterno que inicia antes y que terminará después de lo que es el sacerdocio mosaico, mis amados hermanos. Entonces tenemos que comprender mucho de estas cosas para poder, pues, tener bien claro lo que nos está hablando la palabra de Dios. Pero atendiendo a la pregunta de cómo acercarnos a Dios, pues nosotros ahora estamos comprendiendo a través de esta lectura que acabo de hacer para ustedes, estamos aprendiendo a acercarnos a Dios por medio de Jesús, el gran sumo sacerdote. Y fíjense que es asombroso, mis amados hermanos, y debemos considerarlo verdaderamente así. Es asombroso que ustedes y yo podamos acercarnos al creador del universo, al amo del universo, y lo podemos hacer con confianza, con osadía, ¿verdad? Por supuesto, debemos ser muy respetuosos, tener un temor reverente, pero fíjense que ahora no necesitamos ser tímidos o temerosos para acercarnos a Dios. ¿Y cómo es posible esto, mis amados? Eh, no sé si ustedes recuerdan que hemos explicado en algunas otras ocasiones que, por ejemplo, cuando alguien se quería presentar delante de un rey, si no era llamado por el rey específicamente, no podía presentarse, no tenía derecho, y si lo hacía, corría el grave riesgo de morir, porque el rey simplemente tomó esa decisión, ¿verdad? De mandar a matar a esa persona por osado, por atrevido, ¿verdad? Por fresco. Entonces, imagínense si eso era con los reyes humanos, ¿cómo debería de ser delante del Rey de Reyes, de ese Dios todopoderoso? Pero pues ahora en su gran amor, en su gran misericordia, Dios pues ha abierto el trono de su gracia de una manera espectacular, para que ustedes y yo podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, sin temor, sin que pase por nuestra mente siquiera la idea de que no podemos llegar hasta ese lugar santísimo. Obviamente recuerden que el enemigo siempre va a tratar de meter esa mentira a nuestra vida y de esa manera pues desviar nuestra atención y hacernos de alguna manera caer en la trampa de que nosotros no podemos llegar al trono de la gracia porque pecamos, porque no estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Mis amados, aún con el pecado que podamos tener o hacer, podemos llegar al trono de la gracia para el oportuno socorro de nuestras vidas. Porque es allí en el trono de la gracia donde nosotros permitimos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo de Dios descienda con tal poder para efecto de quemar ese pecado, de destruirlo de nuestra vida, de sacarlo de nuestra existencia. Y ese es el modelo que Dios estableció para que ustedes y yo viniéramos a una verdadera libertad. Fíjense que cuando el escritor del libro de Hebreos introduce el tema central de su carta, ¿verdad? Que el tema central, ya se lo comenté, es el sumo sacerdocio de Jesús, pues aquí este escritor subraya que el propósito principal de su carta es esta. Y lo dice en el versículo 14. Aferrémonos a la fe que ustedes y yo profesamos. Aferrémonos a la fe que hemos declarado en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Ahí es a donde nos tenemos que aferrar, mis amados. No nos tenemos que aferrar a la situación que estamos viviendo, por difícil que sea. No nos debemos aferrar al ser humano, porque desgraciadamente ya nos hemos dado cuenta cómo constantemente nos defrauda, nos es infiel,
nos da la puñalada por la espalda. Por eso tenemos que aferrarnos mejor a la fe en Cristo Jesús que estamos profesando. Entonces, fíjense, cuando aprendemos más y más acerca de quién es Jesús, pues nos permite mantenernos firmes en nuestra fe durante las tormentas, durante las tentaciones que la vida nos presenta. Cuando ustedes y yo pensamos que ya no vamos a salir adelante, que no tenemos más fuerzas, empezamos a ver que la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Empezamos a acercarnos aprendiendo a nuestro Señor Jesús, quién es Él, pues nos vamos a dar cuenta que Él es un ser de amor, de misericordia, de bondad, que nos ayuda, que sí se hizo empático con nosotros porque Él sabe acerca de nuestras debilidades, acerca de nuestra condición humana. Por lo tanto, quiero declarar, y escúchalo bien, Jesús es único, es único. El gran sumo sacerdote es a la vez el Hijo de Dios. Es plenamente humano, es 100% humano, pero también es 100% Dios. Él es el único que puede tener esta condición, mis amados. Él es capaz de simpatizar y de empatizar con nuestras debilidades. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 15, que Él ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque Él pasó sin pecado, ¿verdad? Él pasó la prueba en todas las veces que Satanás, que el enemigo de nuestras vidas, le tentó. Recuerden lo que sucedió después de sus 40 días de ayuno ahí en el desierto, cómo Satanás vino y lo atacó en una tentación muy fuerte, cuando le dice, si verdaderamente eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan y come. Tienes hambre, ahorita estás después de 40 días de ayuno. Obviamente sabemos que después de ese tiempo de ayuno, pues sale uno con un hambre atroz. Pero ¿qué le contesta a nuestro Señor Jesucristo venciendo la tentación? Lo de menos que Él hubiera dicho, sea pan y punto. Y hubiera comido deliciosamente. Es más, no hubiera hecho nada más un pan, una hogaza de pan, hubiera hecho un manjar completo, si Él hubiera querido. Pero Él venció la tentación y le declara al enemigo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Entonces, aquí es como aprendemos nosotros, pues, a ver cómo Él se empatizó con nuestra condición. Cuando viene la tentación, ¿verdad? Pues simplemente Él responde de la manera correcta. ¿Qué nos está enseñando? Pues a responder de la manera correcta cuando viene el tentador de nuestras vidas y nos quiere meter el pie para hacernos caer, mis amados. Jesús tuvo todos los sentimientos, los mismos sentimientos que tú y yo tenemos, ¿verdad? Tuvo momentos en los que se sintió tentado a hacer lo malo, pero siempre eligió hacer lo correcto. Seguramente también él tuvo la tentación de odiar cuando lo vituperaron, cuando lo golpearon. Pero ¿qué hizo en verdad? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínense nada más qué clase de enseñanza nos da nuestro Padre Celestial, nuestro Maestro, ¿verdad? Hacer siempre lo correcto. Ahora, cuando tú te encuentras en la encrucijada, en el punto en donde el hilo que divide lo correcto de lo incorrecto es tan delgadito que no alcanza uno a comprender qué debo hacer o qué no debo hacer, pues la mejor respuesta que podemos tener es la que Cristo nos da. ¿Qué haría Jesucristo en este caso? Si tú estás en una disyuntiva en donde no sabes si hacerte para la derecha o para la izquierda, porque es tan delgadito ese hilo que te divide en esa condición, pregúntate, ¿qué haría Jesucristo? Y tú te vas a dar cuenta que Dios siempre te va a dar la respuesta correcta de lo que debes hacer. Amén. Yo les he comentado en algunas ocasiones, a mí me gustaba mucho pues lo de la fiesta brava, la fiesta taurina. Me gustaba mucho ver lo de los toros y yo asiduamente asistía a la Plaza de Toros México. Y un día, poco tiempo después de que Dios
tocó mi vida. Estaba yo bien feliz viendo los toros, había invitado a algunos hermanos a la casa y me puse a ver la corrida porque ya no tenía yo la oportunidad de ir a la plaza porque asistía a la iglesia y ya salíamos un poco tarde. Y bueno, me puse a ver la corrida. Y de repente un hermano se sienta a mi lado y me dice, oye, ¿tú crees que nuestro Señor Jesucristo estaría bien contento aquí a tu lado viendo cómo se destruye a su creación, cómo se lastima a esos animales? Sí, así yo me quedé y dije, ay Dios. Yo había pedido la respuesta hacía poco tiempo de si debía seguir viendo ese tipo de espectáculos o no. Y pues cuando me hizo esa pregunta mi hermano, pues simplemente Dios me dio la respuesta. Y a partir de ahí, pues he tenido la condición de dejar de ver ese tipo de espectáculos porque comprendí que a Dios no le gusta que nosotros maltratemos a su creación. Y me quité de eso, simplemente. Este es un ejemplo a lo mejor un poco bobo, si ustedes quieren, pero es de la manera en que yo puedo hacerles saber que cuando tenemos alguna pregunta muy particular, cómo poder acercarnos a Dios, pues lo correcto es preguntarle, Señor, ¿qué harías? ¿Qué harías en mi caso? ¿Seguirías odiando? ¿Seguirías teniendo falta de perdón? ¿Qué harías? Y entonces el Señor nos contestaría. Amén. Bueno, entonces fíjense que al hablarle nosotros en oración, podemos saber que Él sabe cómo nos sentimos y que Él sabe qué dirección nos dará cuando nosotros preguntamos justamente eso. ¿Qué debo hacer, Señor? Fíjense bien, voy a comentar respecto a la condición de los tres requisitos que necesitaba un ser humano para poder ejercer un sacerdocio. Ajá. Bueno, primero, ahí en Hebreos 5.1 nos enseña que el primer requisito necesario para ejercer un sacerdocio era que tenía que ser hombre, o sea, de la humanidad, tenía que ser un ser humano. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que tenía que ser escogido de entre los hombres. ¿Verdad? Por eso nuestro Señor Jesucristo tuvo que dejar su trono celestial, tuvo que dejar sus prerrogativas, todo lo que él tenía para sí, como el Rey de Reyes, como el Dios Todopoderoso, lo tuvo que dejar y hacerse hombre como nosotros, para poder ejercer el sumo sacerdocio que necesitábamos para que nosotros ahora pudiéramos llegar hasta el trono de la gracia. El segundo requisito era que tenía que ser compasivo, o sea, tener compasión. Dice el versículo 2 de Hebreos 5, puede tratar con paciencia a esas personas que de repente nos comportamos neciamente. Y Dios tiene tanta pasión, tanta compasión por nosotros, tiene tanta paciencia, mis amados, que si ustedes se dan cuenta, hemos sido testarudos. Constantemente queremos hacer lo que a nosotros nos da la gana. Y Dios siempre viene en amor, en paciencia, en compasión, ¿verdad? En misericordia, a hacernos entender que lo que estamos haciendo es incorrecto. Y nos los tiene que repetir incansablemente. Pero Él, con esa gran paciencia que le caracteriza, con esa gran compasión que tiene por nosotros, ejerce correctamente el sacerdocio. Amén. Y el tercer requisito necesario para el sacerdocio es que tiene que ser un nombramiento divino. El versículo 4 de Hebreos 5 nos dice que es llamado por Dios. Bueno, entonces, cumpliendo estos tres requisitos, nuestro Señor Jesucristo encaja perfectamente con el rol del gran sumo sacerdote, con ese ministerio que Dios le encomendó. Pero fíjense bien, nuestro Señor Jesucristo pertenecía a la tribu de Judá. Él viene del linaje de la tribu de Judá, que pasa por la dinastía davídica y viene, ¿verdad?, a través de todo ese linaje hasta nuestro Señor Jesucristo,
pero de la tribu de Judá. No pertenecía a la tribu de Leví. Y por lo tanto, fíjense bien lo que les estoy comentando, ya lo hemos estudiado, carecía de la calificación para el sacerdocio normal, el sacerdocio que se da a través de la ley de Moisés. Uh-huh. Entonces, recordemos que el sacerdocio estaba compuesto solamente por los descendientes del hermano de Moisés, o sea, de Aarón, quien era levita. Entonces, fíjense bien cómo el escritor del libro de Hebreos lo identifica con un diferente orden de sacerdotes, un nuevo orden de sacerdotes. Lo identifica con Melquisedec. Como les comenté hace un momento, es el personaje del Antiguo Testamento quien fue sacerdote del Dios Altísimo y ministro de Abraham. Eso lo podemos leer en Génesis 14 de los versículos 18 al 20. Es a él, ¿verdad? Bueno, el libro de Hebreos muestra cómo el sacerdocio de Melquisedec era superior al de Aarón en todos los sentidos. Vamos a ver días después, en el capítulo 7 del mismo libro de Hebreos, cómo se nos manifiesta todo esto. Este sacerdocio, mis amados, es eterno, porque el sacerdocio de nuestro Señor Jesús es como el de Melquisedec. Por lo tanto, es eficaz en todas las épocas. Afecta a los que vivieron antes de Jesús, así como a todos aquellos que vivamos después de Él o que vivan después de Él. Jesús, por lo tanto, es nuestro representante legal delante de Dios. Él es el sacerdote modelo y muy superior a cualquier otro sacerdote. Jesús adquirió experiencia a través de las cosas que sufrió, así lo dice el versículo 9. Dios usa todo en nuestro camino, mis amados, por más doloroso que sea, para que ganemos experiencia, para que maduremos, para que crezcamos. Podemos aprender a usar nuestro dolor para el bien de otra persona y hasta para nuestro propio bien. ¿Por qué? Porque si usamos el dolor que experimentamos cuando pasamos por experiencias dolorosas, negativas, ¿verdad? Que muchas veces no quisiéramos pasar, pues nos da la oportunidad de crecer y de ayudar a otra persona. Cuando tú has pasado por situaciones críticas y Dios te saca adelante, sale a tu encuentro y te ayuda y te bendice, pues entonces tienes la oportunidad de poder declararle a otras personas que hay una esperanza, que no están solos, que Cristo está con ellos y que el amor de Dios es tan grande que lo sacará adelante como te sacó a ti. Entonces vemos cómo todo lo usa Dios para bien, a final de cuentas. Eso es parte de lo que hemos estudiado acerca de la palabra fe, ¿verdad? Todo proviene de Dios, porque Dios así lo quiso. Te está pasando lo que te está pasando porque Dios así lo quiso. Todo nos sirve para bien, porque Dios utiliza toda esa condición para traer bendición a nuestra vida. Y todo nos dará una enseñanza. Entonces, en ese sentido, mis amados, fíjense que Jesucristo, pues también aprendió a través del dolor. Él es Dios y Él estaba en su trono, pero no podía experimentar el dolor, el sufrimiento que tú y yo sentimos, que tú y yo vivimos o experimentamos, si Él no hubiera bajado de ese trono, ¿verdad? Entonces, Dios se hizo como nosotros, en empatía, para sufrir también y para crecer, para aprender en ese sentido. Porque no es lo mismo que en teoría podamos estudiar todo lo que puede suceder en la vida de un ser humano, a que en la práctica de la vida se viva lo que se vive. El dolor, el sufrimiento, la necesidad, la angustia, lo que hemos pasado ustedes y yo. Jesucristo lo hizo para sí y aprender de esa manera y ser empático con nosotros y llevar toda esa carga, toda esa condición a la cruz del Calvario. Y por eso es capaz de decirnos, vengan a mí los que están cansados y trabajados, dejen sobre mí su carga, porque yo los haré descansar. Y así es.
Miren, voy a citar aquí ahorita a la hermana Joyce Meyer, y ella escribió que Dios usará todo en nuestro pasado. No importa lo doloroso que sea, pues Él lo considera experiencia. Dice ella, soy un especialista en superar la vergüenza, la culpa, la mala imagen de mí misma, la falta de confianza, el miedo, la ira, la amargura, la autocompasión. Ella vivió cosas increíbles, mis amados. Si un día pueden leer el testimonio de la hermana Joyce Meyer, van a ver que de verdad ella tuvo que superar muchísimas cosas, así como ustedes y yo. Y ella escribe y dice, sigo citándola, sé positivo acerca de tu pasado y de tu dolor, y date cuenta de que todo puede usarse para bien en el reino de Dios. Y es verdad. Como nosotros, mis amados, pues nuestro Señor Jesús ganó experiencia a través de lo que vivió y sufrió. Sin embargo, quiero decirles que a diferencia de nosotros, Él no tiene pecado. Por lo tanto, Él no necesitaba ofrecer sacrificios por sus propios pecados. De hecho, los sacerdotes, antes de poder presentarse delante de Dios, tenían que ofrecer un sacrificio por ellos, por el pecado que habían cometido como personas. Y Jesucristo no tuvo que ofrecer ningún sacrificio porque Él no pecó. Él es el autor de la salvación eterna, mis amados, para todos los que le obedecemos. Así lo dice el versículo 9. Entonces, fíjense cómo todo se conjunta para poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Eso lo dice el versículo 16. Entonces, de Hebreos 4. Cuando pedimos perdón por nuestro pasado, mis amados, podemos saber que recibiremos misericordia de parte de Dios. Al pedir ayuda para nuestro futuro, podemos saber que recibiremos la gracia que nos ayuda en cualquier necesidad que tengamos y en cualquier dificultad que enfrentemos en este momento o en el futuro. La imagen del trono es una manera de enfatizar la majestad, la gloria de quien se sienta en ese trono, ¿verdad? Pues Dios está sentado en ese trono y la gloria sea para Él porque ahora se ha sentado en el trono de nuestro corazón. Él preparó ese trono para sentarse un día cuando tú y yo decidiéramos aceptarlo por fe y decirle, Señor, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ese trono, cuando lo quisimos nosotros llenar con dinero, con viajes, con alguna adicción, con alguna situación de relaciones personales, nos dimos cuenta de que no podíamos llenarlo, porque no hay nada que pueda llenar ese lugar que Dios preparó en nuestro corazón para que Él fuera el que lo llenara. Ese vacío existencial que hemos sentido cuando Dios no está en nuestra vida, no puede ser llenado sino solamente por Dios. Entonces vemos aquí que es a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que podemos acercarnos a Dios en oración y en adoración, sin importar cómo nos estemos sintiendo por lo que esté pasando, por lo que lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. No debe importarnos lo que hayamos hecho si venimos con un corazón humillado delante de Dios, en oración, en adoración. Por eso hoy podemos decirle, Señor Jesucristo, mi gran sumo sacerdote, gracias por haber hecho posible que me acerque al trono de la gracia con confianza, con seguridad. Gracias porque hoy puedo recibir misericordia y encontrar la gracia que me ayuda en mi momento de necesidad. Es así como debemos acercarnos a Dios. Ya leyendo un poquito del Antiguo Testamento, mis amados, hemos estudiado el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, en este libro se nos enseña
a acercarnos a ese trono de la gracia con confianza. Mis amados, qué asombroso es que nos digan que podemos acercarnos al trono celestial y que lo podamos hacer confiadamente, como lo dice ahí Hebreos 4:16. Ahora vemos que en el Antiguo Testamento, pues ya también Dios se había expresado de una manera muy similar. El profeta Ezequiel, cuyo nombre significa Dios es fuerte, vio ese trono. Dios le dio la oportunidad a través de una visión espiritual, ver ese trono. Y por eso dice, por encima de esa bóveda había algo semejante a un trono de zafiro, y sobre lo que parecía un trono había una figura de aspecto humano. De lo que parecía ser su cintura para arriba, vi algo que brillaba como el metal bruñido, rodeado de fuego. De su cintura para abajo, vi algo semejante al fuego y un resplandor a su alrededor. Tal era el aspecto de la gloria del Señor ante esa visión, que caí rostro en tierra y oí una voz que me hablaba. Fíjense nada más, eso lo pueden leer ahí en Ezequiel 1, de los versículos 26 al 28. Mis amados, aquí empieza a ser una condición muy particular. Fíjense que el llamado que hizo Ezequiel al pueblo de Dios comienza con una visión de lo que Dios le permite tener respecto a su trono. Y empieza a ver una serie de cosas, mis amados, ¿verdad? Esto nos lleva a ver que él vislumbraba, alcanzaba a ver a un ente, a un ser con aspecto de hombre. Ahora ustedes y yo lo podemos reconocer fácilmente. Él lo pudo ver así como en penumbras. Pero ahora ustedes y yo lo podemos reconocer, es nuestro Señor Jesucristo. De hecho, ahora que hemos leído Apocalipsis 4:10, quienes estamos siguiendo el plan de lectura bíblica, Apocalipsis 4 del 1 al 10 nos enseña que Jesucristo es justamente ese personaje del que habla Ezequiel cientos de años, mil años atrás de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios le habla a Ezequiel y el Espíritu Santo entra en la vida de Ezequiel. Y ahora Dios nos da una oportunidad de ver cómo a Ezequiel lo llama, ¿verdad? Para que comiera la palabra de Dios. Dice el versículo 2 del capítulo 2 de Ezequiel que le dio palabras que le fueron dadas para que las comiese. Y ya en el capítulo 3, versículo 1, dice, y yo me lo comí y era tan dulce como la miel. Mis amados, cuando nosotros nos atrevemos a degustar la palabra de Dios, si ustedes se han dado cuenta, se ha convertido como una miel dulce, agradable para nuestro paladar, para nuestros sentidos, porque Dios nos está dando una bendición, ¿verdad? Obviamente, pues tenemos que ver que la gloria de Dios se aparece a Ezequiel constantemente. Y él dice, yo caí rostro en tierra. Mis amados, esa expresión de caer rostro en tierra es genuinamente una actitud de humillarse delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso. Y fíjense bien, Dios ahora nos muestra a través de este comentario que he hecho acerca de Ezequiel, que Él nos da acceso al trono de la gracia, para que podamos ver ahora, ya no como Ezequiel lo vio como entre penumbras, ahora ustedes y yo podemos ver claramente a nuestro Señor Jesucristo puesto de pie, con autoridad, en su gloria, ¿verdad? Con su poder, obrando para todos nosotros, apoyándonos, bendiciéndonos.
Y eso es lo que ahora tenemos cuando llegamos al trono de la gracia, acercándonos a Dios como Él lo estableció, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos acercamos a Él como Él decide que nos hemos de acercar, no como nosotros queramos. Es por eso, mis amados, que muchas veces yo he hecho la observación de que hay mucha gente, desgraciadamente, hasta nosotros en su momento, hicimos expresiones como lo que hace la gente que no conoce del amor y del temor de Dios. Y decimos, bueno, por favor, a mí no me hables de religión. Yo de religión ni de política mejor ni hablo porque siempre es algo de pleito. Yo creo en Dios a mi manera. Y yo, pues, creo que como le hablo a Dios, como me acerco a Dios a mi manera, pues es lo correcto. Hoy estamos aprendiendo cómo acercarnos a Dios. No es a nuestra manera, mis amados. No es como nosotros queramos. No es como fuimos enseñados en su momento, a que a Dios lo veíamos como la lámpara de Aladino. He puesto ese ejemplo muchas veces, pero es válido. Porque muchos de nosotros fuimos enseñados a que cuando queríamos o teníamos necesidad de la presencia de Dios en nuestra vida, corríamos rápidamente a un lugar, ¿verdad? Y frotábamos esa lámpara y queríamos que saliera el genio y que nos dijera cuáles son los deseos que quieres que te cumpla. Y después de que nos cumplió los deseos, botamos la lámpara por allá lejos y hasta que algún otro día necesitemos de Dios, ahí vamos corriendo otra vez. No, mis amados. Dios establece un mecanismo específico de cómo acercarnos a Él. Él lo declara. Es a través del sumo sacerdocio, del gran sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Es a través de Jesucristo que nos podemos acercar confiadamente hasta el trono de la gracia para recibir el pronto y oportuno socorro de nuestra vida, para obtener la gracia de Dios, para ver su misericordia, para ver su gran amor, para tener la bendición, para que el Espíritu Santo se derrame en nuestra vida. Pero eso lo tenemos que hacer en una reverencia, en un temor reverente, mis amados, que tenemos que considerar nuestra relación personal con Dios de una manera tan especial, tan íntima, que no lo podemos dejar botado cuando queramos. Que debemos buscarle día a día, porque Él se muestra a nuestras vidas cada vez que nosotros lo necesitamos. Pero qué grato es cuando nosotros humildemente reconocemos delante de Él que le necesitamos todos los días de nuestra vida, en todo momento, que no nada más es cuando queramos, sino que verdaderamente le amamos, y porque le amamos le buscamos, y porque le buscamos le encontramos, porque Él se da a encontrar, y porque mantenemos esa relación íntima, personal, constantemente. ¿Sí me expliqué? Un ejemplo claro, cuando tú amas a una persona, ¿ah? Ese amor te lleva a buscarlo todos los días, a cada momento. Quieres tener ese contacto, esa relación íntima constantemente, ese sentirte apapachado por esa persona, sentir que te escucha, escucharle, tener esa unidad, esa relación. Porque si no fuese de esa manera, pues realmente no amarías a esa persona. Solamente la querrías. O sea, como cuando se quiere algo que se necesita de momento, se usa y se bota. Pero cuando verdaderamente amamos, ¿cómo es nuestro deseo por estar con esa persona constantemente? Así es. Dios quiere estar con nosotros constantemente, todo el día, todos los días, porque nos ama y porque Él es el autor y consumador de nuestra fe y porque Él es el que nos da la redención, la libertad y la vida eterna, porque Él es el que provee, porque Él es el que suple nuestras necesidades, porque Él es el que viene a completar nuestra existencia, mis amados, a darle sentido a nuestra vida.
Y por eso hoy podemos decirle gracias, Señor. Gracias por el inmenso privilegio de que a través de tu sacrificio como gran sumo sacerdote podemos acercarnos hoy al trono de tu gracia, con confianza, con seguridad, y obtener el oportuno socorro para nuestra vida, obtener tu bendición, obtener tu gracia, tu amor, tu misericordia. ¿Cómo ven? Es el tema del día de hoy, mis amados. Acerquémonos a Dios con confianza. Él ha abierto sus brazos amorosamente para recibirnos en cualquier momento. No nos basta más que acercarnos como Él lo estableció, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a darle la gloria a Dios, vamos a orar. ¿Qué les parece? Yo sé que Dios está hablando